Hoy nos vamos a ir metiendo ya más en la parte teórica, si se quiere, y creo que vamos a ver un poco las distintas colas, si se quiere, que se usan para clarificar el vino. Y vamos, no sé si vamos a dar ventonita, porque no sé si por ahí capaz que se hace muy largo, pero si vamos bien, le damos pata. Voy a poner compartir pantalla. Me adelanté. Acá empezamos. Teoría del encolado mediante proteínas. Hermoso tema para ver un juego de invierno. Bueno, como venimos charlando, lentamente y a poco, venimos viendo que el encolado básicamente es la introducción de una proteína, esto es muy importante, una proteína, tomen nota, lo que nosotros incorporamos a un vino para clarificarlo es una proteína que produce la famosa floculación que tanto venimos hablando. Todas las colas que hay, a excepción de la bentonita, son proteínas. Después vamos a ver qué es la bentonita, pero capaz que le veamos la próxima clase más en detalle y más en profundidad, que está interesante para conocer. Y fíjense, estas colas tienen dos efectos. Clarificante, es decir, eliminar los famosos coloides que tanto hemos hablado, y también estabilizar, que ese vino no se desestabilice durante el tiempo. Si ustedes se acuerdan, habríamos visto que la clarificación era básicamente limpiar el vino y que esa limpieza se mantenga en el tiempo, si se quiere. Porque el vino, la botella esa de vino va a viajar en el tiempo. Fíjense, las partículas del encolado o de las colas están cargadas de formas positivas. Vamos a hablar de las cargas eléctricas que tienen las partículas y cómo esas cargas eléctricas se combinan y hacen que se produzca la floculación primero y después la sedimentación. Fíjense una cuestión importante, las partículas de la turbiedad están cargadas negativamente. Entonces, positivo con negativo, vamos a decirlo medio a lo criocho, se pegan, o las partículas se juntan y precipitan. Ahora vamos a ver bien el mecanismo, porque en verdad el mecanismo por el cual actúa una cola en un vino es un poquito más complejo. Acuérdense que el vino está cargado de sustancias y todas esas sustancias le dan una cierta complejidad, si se quiere, a esta forma tan básica que hicimos, que es decir que una partícula cargada positivamente se une con una negativa, que son las de las que producen la turbidez en el vino y precipitan. Es un poquito más complejo el tema, pero bueno, básicamente es eso lo que hacemos, ¿no? Le diría que dentro de todas las acciones que realiza el enólogo, esta es una muy importante. Diría que la más importante para limpiar el vino, después de controlar la fermentación. A ver si me deja avanzar. Bueno, acá tenemos para entretener. Este hermoso cuadrito que vemos acá, voy a poner el puntero en color rojo. Está viejita mi compu, ténganle paciencia. Bueno, vamos a analizar un poco este cuadro, que lo que intenta explicar es cómo nosotros actuamos con una cola, si se quiere, y la
la incorporamos al vino. ¿Y qué pasa en ese proceso de clarificación? Acá a la derecha tenemos la proteína en solución acuosa. Básicamente, ¿qué es una proteína en solución acuosa? Es una cola, clara de huevo, albúmina de huevo, que ahora las vamos a ver, preparada para incorporarla al vino. Acá tenemos un coloide, fíjense que es negativo, hidrófilo negativo. Y hay dos caminos que puede seguir este encolado. Junto con las proteínas del vino se combinan en un coloide hidrófilo positivo, y forman un complejo con los taninos del vino. ¿Y por qué remarco este camino con los taninos del vino? Porque después vamos a ver que lo principal de cada cola, si se quiere, es cuánto arrastra de tanino, cuánto arrastra de materia colorante y cómo nosotros prevemos a qué tipo de vino, qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Dependiendo del vino que tengamos. Como los taninos son positivos y el coloide hidrófilo positivo que ya está combinado con la proteína en solución acuosa o las proteínas del vino más los taninos, sigue un camino en el cual se une con los cationes de calcio y potasio. Y forman un coloide, como dice ahí, hidrófilo descargado, es decir, se neutralizan las cargas. Todo este complejo de cationes, tanino, proteínas, son moléculas más grandes porque se van uniendo una con una, se va pegando, van floculando. Esa floculación que vemos acá es uno de los caminos de sedimentación que tiene la partícula en el vino. Los veo con cara de que no casan una, por lo tanto quiero que me pregunten, porque es importante que entiendan esto. Es importante ¿por qué? Porque necesitamos saber que la clarificación, además de arrastrarnos partículas indeseables o coloides que nos dan turbidez al vino, y también nos arrastran taninos, y nos arrastran los taninos grandes a veces, y nos arrastran cationes, nos sacan el potasio, nos sacan el calcio. Bueno, no es solamente que arrastran partículas de turbiedad, se lleva otras cosas la clarificación, y después cuando veamos los distintos tipos de clarificantes, vamos a ver que, por ejemplo, hay algunos que arrastran mucha materia colorante. Y si ustedes recuerdan, si tenemos una añada donde la uva no maduró bien, o no hicimos bien los trabajos de remontado durante la fermentación, y no logramos pasarle al vino color, y después sobre todo usamos un clarificante que arrastra materia colorante, estamos haciendo, si se quiere, no un daño, pero empobreciendo el vino. Es Estamos casi como un estamos lavado el dando... vino, digamos. A ver, repetime. Digo, que es casi como un lavado del vino, digo, termina Exacto, siendo bueno, como un muy lavado. bien. Exactamente, estamos sacando cosas. Hay veces que es necesario porque, por ejemplo, un vino de prensa, ¿no? Muy cargado de tanino, muy cargado de turbiedad, quizás sí necesite un clarificante más fuerte. Pero quizás un vino que no tuvo prensa, que es el famoso vino de gota, el primer vino que obtenemos, y si fue una vendimia madura y bien fermentado, no haga falta utilizar una cola tan agresiva y tengamos que usar alguna otra cola o hacer la mínima intervención como veíamos en la clase pasada. Bueno, ¿quedó Perdón, claro Dani. ese mecanismo hasta ahí? Daniel, Sí. no, lo que te quería decir, entonces siempre es, digamos, lo que vos decís siempre, tener en cuenta con qué materia estamos iniciando, digamos, si Materia prima. la uva con la que estamos iniciando y con el resultado que vamos a tener. Tal O sea, cual. yo Siempre, todos estos problemas, digamos, que el vino esté turbio, que esté cargado de taninos agresivos, todas esas cuestiones, acuérdense que las vamos eliminando, siempre hablando de calidad de vino, ojo, porque vino de cualquier calidad se puede hacer de cualquier forma y después vos los clarificás, los limpiás, usás todo lo que vos quieras, pero para hacer un vino de calidad, acuérdense,
uva madura y Eso que te sana. queda, Acuérdense lo que hablamos del eso ni lo despalillado. clarifican, te queda como un polvillo en el fondo de la copa. Claro, No, a ese eso es a polvillo lo después lo vamos a ver qué es. Eso no es un claro. polvillo, después ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. No sé Dani, si no sé si no vimos alguna foto. Pero lo que le quería decir es que, me olvidé, me cortaste, Richard, y me olvidé que estaba hablando. no, yo lo que te quería decir, Daniel, que si Sí. nosotros ya partimos de la uva con una mala madurez, este procedimiento se complica para realizarlo. Por eso digo de siempre tener en cuenta con el inicial, digamos, con lo que arrancamos. Mira, claro, no es que se complica, sino que vas a tener que agregar mucha más cosas para lograr un vino que quizás no sea de tan buena calidad como si hubiera empezado con uva madura y sana. Claro, lo digo por Eh, el tema de la limpidez, por ejemplo, que capaz que se termina por clarificar demasiado ya. sí, por eso, si vos empezás con uva que no está bien madura, comenzás con un vino, por ejemplo, que lo prensaste muy fuerte, con mucha fuerza de prensa, y sacaste hasta la última gota de jugo que tenía esa uva, es un vino muy turbio. Y quizás tengas que usar dosis altas y un tipo de clarificante para limpiar un vino muy turbio. Quizás si vos venís de un vino, como decíamos hoy, que es el primero que sacás, el primero que separás, no haga falta utilizar colas tan agresivas. Eso más que nada. Por este motivo acá que estamos viendo, que se combinan los taninos, que nos saca cationes y como nos adelgaza el vino. Le quita cuerpo. ¿Se acuerdan que el año pasado hablábamos de cuerpo en el vino? ¿Se acuerdan quién eran los responsables de tener que el vino tenga cuerpo? Así es. Los taninos, No. Ah, ¿no? nosotros. Flavones. María Ángeles, Iván, Los Natalia. flavones. Los Muy flavones. bien. Repetid igual de nuevo, Iván. Los flavones. Muy bien. Todo el grupo de, si se quiere, flavonoides. Pero todo ese grupo químico son los que nos ayudan a dar el cuerpo en el vino. Y hay ciertos clarificantes que arrastran todo, que arrastran con fuerza. ¿Mm? Bueno, muy bien. Volvemos al coloide hidrófilo positivo, que como decíamos se había combinado el coloide negativo del vino con la proteína que nosotros habíamos agregado, que es la cola o el clarificante, junto con la proteína del vino, y el otro camino de clarificación que lleva adelante las partículas en el vino es la combinación con partículas de la turbiedad, como dice acá, vino turbio, y al combinar se forman moléculas más grandes. Esas moléculas más grandes, ¿cómo se llaman que estén unidas las tres? Los ¿Cómo? ¿Cómo se flóculos. llaman? Muy bien, los flóculos, es decir, floculan, se pegan, se agrandan, se juntan y producen la sedimentación y la clarificación. Al igual que cuando nosotros después de un clarificado aireamos el vino, también ese coloide hidrófilo positivo puede unirse a los complejos férricos. ¿Qué les suena a ustedes complejos férricos? De Hierro. hierro. Muy bien. ¿Y dónde nosotros teníamos los principales problemas de que se nos pase hierro al vino? En la La tierra. tierra que viene del campo. Muy bien. Fíjense que todo para que estas cosas no pasen o pasen en la menor cantidad posible, son todas cuestiones de prevención o de manejo que debemos tener antes. Que hasta antes de entrar en la bodega. O sea, uva madura, bien sana, cajones limpios, bien fermentado. Vamos de paso a paso. Ya casi llegamos acá con muchos problemas y es difícil mejorar el vino. Por eso siempre se dice que la calidad de la uva que ingresa en la bodega no se puede mejorar para arriba. A lo sumo se puede mantener o en algunos casos puede caer. Fíjense todos los pasos que nosotros venimos dando desde la elaboración de vino que vimos en Enología 1 hasta todo lo que venimos viendo acá. Si nosotros hacemos las cosas bien para atrás, todas estas cuestiones son más fáciles de llevar adelante. Es más fácil hasta limpiar el vino. Bueno, ¿quedó claro este cuadrito? Porque esto lo van a tener que leer de la punta y lo tienen que entender. Lo bueno es que lo tienen grabado. Si hay algo que no entienden, después vuelven a ver la clase. Y si no hay algo que no entienden de los apuntes, o hay algo de los apuntes que ven que no hayamos charlado en clase o algo que les parece raro, después vamos a hacer alguna clase de consulta, digamos. Yo le pasé el de fermentación alcohólica. ¿Se lo imprimieron? ¿Sí?
¿no? Más o menos, ¿sí? Bueno, 2 sí, un no. Un 60%, está muy bien. Sí, sí, pasaste. Llévaselo, son 2 libros que hablan del mismo tema. Quizá uno un poquito más completo y el otro un poquito más resumido, pero bueno, si hay algo que no entienden, vamos a hacer clase de consulta de eso y de todo esto. Después le voy a pasar esta semana el de fermentación maloláctica, que me lo están por pasar de la librería. Y después le voy a pasar el de dióxido de azufre, y bueno, y avanzando con los apuntes. Le va a quedar un tocote así, pero bueno. Eso pasa por estudiar, digamos. Bueno, vamos a continuar. Estas fotitos ya las vimos en la clase pasada para no que se me estaban durmiendo. Bueno. A ver, déjame ver un poquito acá. Vamos a ver un poquito lo que venimos charlando, ¿no? De cómo ese encolado incide en las características del vino. Es decir, si arrastra mucha materia colorante, si le quita cuerpo, todas estas cuestiones que venimos charlando, vamos a ver cómo actúa el encolado. Fíjense, la disminución de la intensidad colorante y el contenido fenólico, es decir, los famosos fenoles, se dice que es poco importante cuando se clarifica. Y actúa más que nada sobre antocianina, quien eran las famosas antocianinas que vimos el año pasado, que nos daban al vino. Color. Muy bien, Color. muy bien, muy bien. Muy bien. Y con algunos taninos, que los taninos son moléculas grandes por lo general. Al arrastrar taninos grandes, que son por ahí los más agresivos, digamos, al paladar, ustedes están viendo ahí con Pablo un poco todas estas cuestiones, fíjense acá con una clarificación, nosotros eliminamos eso, eliminamos un poquito más de antocianinas combinadas, no tanto la intensidad colorante, dice acá hay el contenido fenólico, pero después vamos a ver que hay vinos que sí, que actúan sobre la intensidad colorante, hay clarificantes, perdón, que actúan sobre la intensidad colorante, es decir, sobre la materia colorante y la pueden arrastrar. Pero fíjense lo que dice acá, muy importante. Esto se traduce en un suavizado organoléptico del vino. Mejoran el vino, tal cual. Bien O sea que utilizados, en la dosis que corresponde, hay ciertos clarificantes que mejoran el vino. Ahora bien, Claro, vamos pero para digo, atrás. ¿Cómo? pero en la dosis correcta, si te pasás, se te va de mambo, digamos, como Ahora decíamos, lo ese vamos a ver lava. un poco cómo tienen que hacer ustedes el día de mañana para determinar esa dosis. Pero entonces, si yo te digo que hay que hacer los vinos de mínima intervención, no me está diciendo que con un clarificado suavizo el vino y gano en las cuestiones organolépticas del vino de forma positiva, ¿por qué no clarifico siempre? Bueno, acuérdense, ustedes tienen taninos más grandes y más voluminosos y más astringentes cuando las cosas hacia atrás son menos positivas, digamos. No tenés una uva bien madura, si es un vino de prensa, con una prensa muy fuerte. Bueno, todas esas cuestiones juegan para el uso o no de un clarificante. Bueno, fíjense lo que dice acá. ¿Qué hace la clarificación? Y básicamente te elimina esas moléculas grandes, las de tanino, que son las más agresivas al paladar, al ataque del vino. Entonces por eso vos vas ganando cuestiones positivas. Esta es una, es que eliminar estos taninos. Es por eso que se habla de suavidad. Y fíjense, también, repetime, María. No digo que es por eso que se dice que suaviza, porque Por saca eso, se traduce en un suavizado organoléptico, esa es la definición. Una, porque nos elimina los taninos más agresivos, los taninos grandes, siempre los más agresivos son las moléculas más grandes. Pero, fíjense lo que dice ahí, también elimina aquellos que participan en la noción de cuerpo. ¿Quiénes eran? los flavones. Muy bien, muy bien. Y era el volumen gustativo. El concepto técnico para cuando nos pasamos de
si se quiere, de clarificación o de dosis alta de clarificante, es que se puede adelgazar el vino, ¿eh? Se adelgaza el vino. Entonces, la dosis de clarificación, por eso ahí dice noción de sobreencolado, si nosotros nos pasamos de embambo de clarificante, elegimos un clarificante agresivo, nos pasamos la dosis, podemos adelgazar el vino, empobrecerlo, ¿eh? Por todas las cuestiones que vimos recién anteriormente, de cómo se iba combinando el clarificante con los distintos componentes del vino. Por eso acá en negrita, acá abajo, dice, siempre realizar ensayos de dosis. ¿Qué le suena a ustedes por realizar un ensayo? ¿A qué le hace referencia? Y probando. hacer una Probar y prueba probar y previa. probar. Muy bien. Experimentando. Bravo. No, sacar un Probar. volumen menor del Probar. vino ¿Qué es lo que se hace y en la bodega? digo yo, sacar un volumen Y menor, o se sea, ponerle toman- un se litro de toman vino muestras. y probar cuánto necesita. Muy bien. Se hace, por ejemplo, vienen 30 gramos, las dosis son siempre que en hectolitro, casi siempre. Y te dan un margen, te dicen de 30 a 50 gramos cada 100 litros o por hectolitro. Bueno, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se toman muestra del tanque donde tenemos el vino que queremos clarificar y probamos 3 o 4 dosis, ¿eh? Hacemos, por eso es importante la matemática, hacemos la regla de 3 simple y sacamos la dosis para 1 litro de vino, o a veces se hace en una botella, o a veces se hace vienen los tubos de ensayo de medio litro también, porque la clarificación es rápida en esos volúmenes, y se determina la dosis para el tipo de vino. Ahí volvió. Dame un segundito, Natalia, que acomodo un Sí, poquito. no volvió. Se me corre. Ahí está. Ahí va, ahí volvió. No, las dosis ahora vamos a ver, no te tiré una así nomás, no. Ahora la vamos a ver bien. Y te hago una consulta. Sí, ¿Me escuchás? excelente. Y yo no puedo también, aparte de hacer, ya sé que tengo que hacer el ensayo de dosis, ¿no me puedo manejar también con el NTU? No, espera. ¿El NTU para qué era? La referencia de turbidez. Muy bien, la referencia de turbidez. Esto es, una vez que nosotros ya hicimos esa referencia y estamos por encima de lo que necesitamos, un dato técnico, pasamos al clarificado y vamos de las distintas dosis, porque hay cuestiones que si bien el NTU te las marca y te ayuda, hay otras cuestiones como por ejemplo la cuestión organoléptica, de si te quitó cuerpo, si te quitó aromas. Eso está bien, pero por ejemplo, el índice de turbidez, ¿a mí no me va a decir cuánto clarificado necesito? No, es una de las herramientas, o sea, sí, porque es una de las herramientas que te va a decir, este vino está turbio. ¿Eh? Pero ¿qué tipo de clarificante usar? Y la dosis es siempre con el ensayo. ¿Me explico? Ajá. Lo que vos podés hacer es, previo a la clarificación, tomar ese dato, que es un dato más que te ayuda a tomar la decisión. No hay un solo parámetro que te determine las cosas, Claro. uno después con la práctica va agarrando cancha, digamos, y va viendo que capaz que el NTU lo dejás para algo muy fino, pero son distintas cosas que vos tenés que tener en cuenta. Mirar para atrás qué pasó con ese vino, desde el viñedo, cómo llegó la uva, cómo se hizo el tratamiento de despalillado, si cayó palillo adentro. Acuérdense, lo habíamos hablado, de si cayó palillo adentro. Se me está acabando el tiempo. Y no avanzamos nada. Se va el tiempo, es terrible. Pero bueno, el ensayo es el que te lo da y la cuestión organoléptica. Uno cuando va probando y probando cosas, va viendo. Bueno, a ver qué quiero. ¿Vos pudiste hacer NTU alguna vez? Mirá, el año pasado, creo, no me acuerdo ahora, pero creo que hicimos en Paysandú. Ajá. Con no me acuerdo, hicimos un montón de análisis. Yo después, también lo último del laboratorio no es lo mío y no me quedé mucho, pero sí hicimos una cantidad.
No me acuerdo si hicimos NTU. Creo que sí, pero no me acuerdo. O era la idea hacerlo. No puedo ver dónde tengo... Bueno, vamos a continuar. Sigo con la otra presentación, con la otra parte. Fíjense lo que dice acá. Incidencia aromática del encolado, es decir, ya vimos cómo actúa con los taninos, vimos qué pasa con las partículas, todo, ahora vamos a ver qué pasa con el aroma cuando encolamos. ¿Mm? Y la realidad es que poquito lo que nos puede aportar en cuanto al mejoramiento o al empeoramiento del vino la utilización de una cola. ¿Mm? Fíjense como dice ahí, puede ayudar a afinar los aromas. Vamos a dejarlo como un sí, pero no, vamos a dárselo a la práctica de la enología, pero bueno, puede ayudar y se puede encontrar un mejoramiento aromático. ¿Mm? Bueno, y acá vamos a hablar del sobreencolado. ¿Qué es el sobreencolado? Y pasarse de mambo, sobre todo con la dosis de encolado. Entonces, si nosotros nos pasamos con la dosis de cola, y ya dijimos que esas colas son proteínas, estamos agregando proteína al vino y se los puede desestabilizar. Sobre todo en vinos blancos, que se utilizan algunas colas combinadas con bentonita, que después la vamos a ver a la bentonita, hay que tener cuidado. Fíjense lo que dice acá. No hay que confundir sobreencolado, es decir, pasarnos de rosca con la cantidad de producto, con un mal encolado. Que sería un mal encolado y poner dosis de menos, utilizar una cola que no era para el vino, como veíamos recién, que hay colas que hacen diferentes cosas. El sobreencolado, sobre todo, es frecuente ¿dónde? En los vinos blancos. ¿Qué característica tenían los vinos blancos que yo les comenté con respecto a los vinos tintos que había que tener en cuenta? ¿Se acuerdan? Con respecto a las clarificaciones de clases anteriores. ¿Puede ser el tema de la volatilidad de los aromas primarios? Bueno, eso es algo que había que cuidar, digamos. Que cuidarlo es que no entren en contacto con el oxígeno y se nos pierdan. No, ¿Tenía carga blanco proteica? muy bien, carga proteica, se nos pueden desestabilizar proteicamente. Entonces ustedes piensen que a un vino blanco que están cargados de proteína, le agregamos otra proteína para limpiarlo, para eliminar la cuestión de los coloides negativos, estos que están ahí, que nos inturbian el vino, y puede ser que se nos pase a un sobreencolado y nos quede más cola o más proteína de la que ya teníamos, y eso desestabiliza el vino. Se produce un proceso de enturbiamiento en el tiempo, es decir, no logramos esa clarificación y esa limpidez que se mantenga en el tiempo, sobre todo en vino blanco. ¿Por qué? Porque como muy bien dice acá, fíjense, el sobreencolado frecuente en los vinos blancos, con colas, es decir, con los clarificantes, porque necesitan taninos para flocular. Es lo que veíamos en el anterior grafiquito, los dos caminos que tienen los clarificantes y los coloides del vino para precipitar. ¿Qué pasa? ¿El vino blanco? ¿Qué le falta al vino blanco? Tanino. Taninos. En vino tinto el sobreencolado es poco frecuente. El vino tinto es lo más fácil que tenemos para limpiar. El vino blanco es difícil hacer. Vamos a dejarlo claro. O hay que tener mucha experiencia, y le diría, en el vino blanco es mucho más importante arrancar de una materia prima de calidad para lograr un buen vino blanco. María Ángeles, me acordé de vos hoy. ¿Dónde está María Ángeles, que le quiero ver la cara? ¿Qué habré hecho? Me acordé de vos porque encontré el apunte, después te lo voy a pasar, si es que vas a hacer de vino, estaba el de botrytis, los vinos botritizados, para que después lo charlemos, cómo se hacen, y los de crianza bajo velo. O sea, son más especialidades, ¿Crianza? digamos. ¿Cómo? ¿Crianza?
Crianza bajo velo, creo que lo charlamos Ah. ¿no? con ustedes. Sí. ¿eh? Son más, son minificaciones de crianzas especiales, si se quiere decir de alguna manera, pero siempre Ujú, están basadas en los mismos principios que venimos acá. Bueno, sacando la botrytis, que es uva podrida, que ya dijimos que uva podrida ujú. no para el vino, pero los tipos intervienen en muchas de estas cuestiones para hacerlo. Después, si alguno, por eso, vayan pensando qué tipo de vino quieren hacer para el trabajo final, porque ahí van a ver que las cosas principales están y varían ciertas cosas durante la crianza. ¿Mm? Eh, no sé si hay alguien, me parece que me comentó Mariana, Iván, vos estabas con un trabajo de elaboración de espumante, ¿puede ser? Sí, Bueno, sí, sí. igual espumante lo vemos bastante acá, tenemos bastante para verlo, pero espumante, crianza bajo velo, botrytizado, vamos a ver qué usan de todo esto que vemos para elaborarlo. Ujú. Por eso hago más que nada el comentario para que lo vayan teniendo en cuenta ustedes para cuando elijan los vinos que quieren presentar. Recuerden que son A de mí, una bodega que ustedes elijan, 3 vinos. Puede ser 3 vinos diferentes, obviamente, ¿no? Reserva, blanco, rosado. El año pasado hicieron, hasta eso presentaron quería saber yo. A mí me interesan los vinos rosados. 3 tipos de vinos podés elegir. De una bodega que vos quieras, 3 tipos de vinos. Rosado, miren, el año pasado presentaron naranja, vinos naranja presentaron, entonces esos trabajos prácticos la verdad que están muy buenos. Después quedan acá en la cátedra, pero presentó todo cómo hacer el vino naranja, siguiendo los pasos que venimos viendo y en qué parte intervenía el enólogo para hacer un vino naranja. Después presentaron uno que se dice medio y medio en Uruguay, porque quisieron hacer una bodega en Uruguay. Bueno, y más que nada para que se abran un poco la cabeza también de las diferentes formas que hay de hacer el vino o de presentarlo. Se me está acabando la clase, así que vamos a parar acá y ya creo que es el mismo link que tienen que unirse, así que yo cierro esta y abro una nueva. Si me acuerdo cómo era. Acá. Bueno, corto y hago una nueva y se unen al link, ¿me parece? Sí, dale. Bueno. Bárbaro.